Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva clase de nuestro curso de Matemáticas Computacionales y Teoría de la Computación. Mi nombre es Marco Benalcázar. El día de hoy vamos a continuar con el estudio de otro método de conteo, que es un caso particular del principio de la multiplicación, al igual como lo será el siguiente caso particular. Y en función de eso, vamos a desarrollar esta clase. Este tema que nosotros vamos a estudiar es el de permutaciones. Bien, los dos métodos que nosotros vamos a estudiar, y sobre todo estos métodos se utilizan para el cálculo de probabilidades, son el tema de permutaciones y el tema de combinaciones. Pongo en este caso los dos métodos de conteo, a pesar de que vamos a estudiar en esta clase el tema de permutaciones, por la siguiente razón que quiero que quede clara. Noten ustedes que nosotros cuando analizábamos ejemplos del principio de la multiplicación y del principio de la suma, una de las cosas que yo les había dicho es, tenemos que ver si la solución se expresa como una secuencia o una cadena o como un conjunto. Y la diferencia entre estas dos formas de obtener una solución está en que en las secuencias el orden interesa, mientras que en los conjuntos el orden no interesa. Entonces, justamente esto que acabo de mencionar, espero que les dé a ustedes una pista de que en permutaciones contamos el número de cadenas o secuencias, mientras que en las combinaciones nosotros contamos el tema de conjuntos. Bien, entonces, espero que al mencionar esto quede claro para ustedes cuándo utilizar permutaciones, cuándo utilizar combinaciones. Vamos a utilizar permutaciones cuando el orden de los elementos, como indica aquí en la solución, sea importante. En este caso estamos hablando de cadenas o de secuencias. Y vamos a utilizar combinaciones cuando el orden de los elementos en la solución no sea importante. Esta parte es clave para saber cuándo utilizar un método u otro. Estos dos métodos se derivan del principio de la suma y la multiplicación, ¿ok? Entonces, en esta parte están los principios de la multiplicación y la suma. Eso significa que si ustedes aprendieron bien el uso de estos dos principios de la multiplicación y de la suma, no va a resultar para nada para ustedes un problema el tema de deducir las fórmulas que usan permutaciones y combinaciones, y con eso pues resolver los problemas que a los que se puede aplicar estos métodos. Tanto las permutaciones como las combinaciones existen con reemplazo y sin reemplazo. Bien, en esta clase nos vamos a dedicar a estudiar el tema de permutaciones, como ya lo dijimos, así que eso es lo que vamos a pasar a hacer. Como siempre, demos un ejemplo introductorio para ver la importancia que tiene el tema de saber que en la solución el orden en el que van los elementos es importante. Aquí tenemos un ejemplo que nos dice lo siguiente. Calculemos el número de casos que se tiene al lanzar 6 veces un dado, si se toman en cuenta solo aquellos casos que corresponden a un número diferente. Recuerden ustedes que este es un ejemplo similar a uno que ya hicimos en la clase pasada. Justamente calculamos cuál es la probabilidad de que al lanzar un dado 6 veces, en todas esas 6 veces nos dé un resultado diferente. En ese sentido, el universo de valores que puede tomar cada uno de los lanzamientos es 1, 2, 3, 4, 5, 6, porque el dado tiene 6 caras. Y si nosotros representamos una solución, es decir, el resultado del lanzamiento de un dado 6 veces, podríamos representar ese resultado como un vector, como se indica en este caso. Entonces aquí ustedes ven un vector de 6 componentes donde, como acabamos de decir, el orden es importante. En este caso, X1 va a tomar un valor entre 1 y 6, va a ser el resultado del primer lanzamiento. X2 va a
tomar el resultado del segundo lanzamiento y x2 va a ser diferente de x1 y así sucesivamente por la condición del problema. Ok, bien, entonces en este caso lo que se indica es el primer elemento de esta secuencia puede tomar su valor entre cualquiera de los 6 elementos de este conjunto. El segundo elemento de esta secuencia va a tomar cualesquier valor entre los 5 elementos que quedan porque insistimos en el tema de que los resultados bajo la condición del problema no se pueden repetir. Y así sucesivamente hasta que el elemento x6 va a tomar el último valor que quede en este conjunto, que es el que sobra. Si nosotros aplicamos el principio de la multiplicación a este problema, nosotros resolvemos y vemos de cuántas maneras diferentes yo puedo obtener este vector o cuántos vectores de este tipo puedo tener con la condición de que x1 sea distinto de x2, a su vez que sea distinto de x3 y a su vez distinto de x4, distinto de x5 y distinto de x6. Y por supuesto cada uno de estos elementos va a tomar exactamente un valor del conjunto A. Entonces esto ya lo resolvimos en la clase pasada y esto de aquí no es otra cosa más que el factorial de 6. Justamente cuando nosotros, es lo que se indica aquí, ¿no? Justamente cuando nosotros resolvemos permutaciones, nos vamos a encontrar con cálculo de factoriales, ¿ok? Y esto es un poco para decirles que ese va a ser el caso. Cuando hablemos de permutaciones, vamos a encontrarnos con factoriales en el cálculo de los valores, por un lado, y por otro lado, y la parte más importante que quiero destacar en este tema es que en las permutaciones el orden de los elementos es importante, ¿ok? Muy bien. Bien, simplemente a modo de repaso, pongo aquí lo que es el factorial. ¿Por qué? Porque vamos, como les dije, a estudiar fórmulas que involucran el uso de este operador. Entonces, el factorial de 0 denotado mediante el 0 y el símbolo de admiración hacia abajo es igual a 1. El factorial de 1 también es igual a 1. Mientras que el factorial para todo número en general entero mayor o igual que 1 es el producto entre todos los números enteros que están entre 1 y el número del cual quiero calcular el factorial, ¿ok? Esta es la fórmula. Y como ustedes pueden ver, el factorial es una función discreta. Eso es un punto importante de tener en cuenta. Entonces, el factorial es una función discreta. Al decir que es una función discreta, lo que queremos decir es que como entrada tenemos números enteros, en este caso números enteros no negativos, porque son el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, y así sucesivamente hasta más infinito. En algunos casos ustedes pueden encontrarse con la necesidad de utilizar una función en donde esta no sea la definición de factorial, sino una función un poco más amigable para hacer demostraciones, y esa es esta función de aquí. Entonces, esta función que ustedes ven en esta parte, que dice que el factorial de n es aproximadamente igual a n a la n sobre e a la n por la raíz cuadrada de 2pi n, esta es una fórmula válida para cualquier n elemento de los reales no negativos, ¿ok? Esta es una fórmula, insisto, en donde para este caso n es un elemento de los reales positivos y el 0. ¿Ok? Mientras que acá, n es un elemento del conjunto 0, 1, 2, 3 y así sucesivamente hasta más infinito. Para valores de n enteros, esta fórmula nos da el mismo valor que el factorial. Pero la diferencia está en que esta fórmula toma valores que no necesariamente son enteros, mientras que esta fórmula de aquí, la definición del factorial, toma solamente valores enteros. Entonces les decía que esta fórmula que está resaltada en este color azul, o la fórmula está escrita en rojo, nos puede servir para hacer demostraciones que involucren al factorial. Eso es simplemente lo que quiero decir con esta parte de aquí.
De hecho, ustedes pueden escribir un programa, de hecho ya les doy, hemos escrito un programa donde ponemos los valores que esta función retorna para cualquier número real y obviamente los valores del factorial. Y ustedes van a ver que estas dos fórmulas dan el mismo resultado para valores de n enteros, ¿ok? Eso. Bueno, aquí tenemos un repaso de lo que es el factorial. Creo que esta parte me la puedo saltar sin ningún problema. ¿Sí? El factorial de 1 es 1 nada más, el factorial de 2 es 1 por 2, el factorial de 3 es 1 por 2 por 3, y así sucesivamente. Lo que hay que tener presente en este caso es, fíjense cómo los valores del factorial van aumentando rápidamente en valor, ¿no? El factorial de 1 es 1, el factorial es 2, el de 3 es 6, el de 4, fíjense que es 24 y el de 5 de 24 pasa a 120, ¿ok? Entonces, cuando trabajamos con factoriales siempre tenemos que ser cuidadosos en el tema de que los valores del rango de la función factorial van aumentando significativamente, ¿ok? Bien, este ejemplo de aquí que puede ser o que puede parecer bastante trivial es un ejemplo que nos dice que cuando nosotros tenemos un cociente de factoriales, lo que conviene hacer es expandir tanto numerador como denominador de un modo tal que uno pueda hacer simplificaciones. En este caso, el factorial de 4 para factorial de 4 dividido dan 1 y por lo tanto el resultado que nos queda de este cociente de factorial de 7 dividido para factorial de 4 es el resultado de multiplicar 7 por 6 y por 5. ¿Ok? La razón por la que esto ocurre es por lo siguiente. Muy bien, en este caso entonces estamos calculando el factorial de 500 para el factorial de 499. ¿Ok? Es una operación bastante sencilla. ¿Ok? Entonces, lo que estamos diciendo es factorial de 500 para factorial de 499. Ok, ¿cuánto debería dar esta operación? ¿Cuánto debería dar? Anthony. Anthony Guerra, ¿cuánto debería dar el factorial de 500 para el factorial de 499? ¿Cuánto? No es muy difícil, no se ponga a hacer en la calculadora porque no le va a dar el resultado, solo díganos. O alguien ayúdenos. Profe, Sale simplificando me indefinido, quedaría profe. 500. A ver. ¿Quién me dijo sale indefinido? Es que ahorita le dicen en el Ah, Google. no. Es que justamente eso que usted, esto es simple, o sea, esto es simple. ¿Cuánto sale el factorial de 500 para el factorial de 499? Sale 500. Factorial de 500, 500. 500, sí. Si no, justamente esto se resuelve como 500 por 499 factorial. Ok, y esto dividido para 499. Sí están viendo lo que estoy anotando, ¿no es cierto? Sí, ya. Sí, profe. 499, ok. Simplificamos esto y esto nos da como resultado 500. ¿Ok? ¿Ya? Efectivamente, lo que hizo Anthony es, dijo, bueno, no me acuerdo cómo se hace esto, no quiero quedar mal, y bueno, sé que los computadores no se equivocan y me van a dar la respuesta correcta. Y puso indeterminado, me dice not a number, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Qué pasó? Ahora sí, Anthony, una vez que ya se dio cuenta qué es lo que pasó, en este caso, cuéntenos, ¿por qué nos da NaN, MATLAB, si la cosa es bastante simple? Esto ya lo estudiamos. A ver, Anthony, diga algo, no se puede quedar callado. Diga, aunque sea, no sé qué decir.
Diga algo, Anthony, que no se quede callado. Se quedó congelado usted ahí. Anthony Guerra. Eh, el caso sería que debido a que el factorial de 500 es un número demasiado largo para la Ujú, cantidad de bytes que puede almacenar la computadora. En este caso, ujú. debido a que ambos son resultados de números enteros, entonces la solución sería mucho más fácil operando en la mano que intentando hacer en computadora. Ok, ya. A ver, vamos precisando. El factorial de 500, si lo calculamos, dice, tiene un número de bytes, dijo usted, más grande que los que puede almacenar la computadora. Bueno, seamos precisos. Tiene un número de bytes más grande, o sea, requeriría un número de bytes más grande que la representación de números que estamos usando, que es en punto flotante de doble precisión. ¿Y qué pasaba cuando queremos representar números más grandes que el mayor número en punto flotante que puede representar? ¿Qué pasaba, Anthony? ¿Cómo lo representaba el computador? En ese caso tendríamos que pasar de simple a doble precisión para obtener Esto es una doble mayor precisión. longitud. Esto es doble precisión. En MATLAB por defecto representa los números en doble precisión. Mi pregunta era, ¿qué pasa cuando queremos representar en doble precisión, que este es el caso, números que son más grandes que los que el sistema puede representar? ¿Cómo se representaban esos números? ¿Alguno que le ayude a Anthony? Inf y Inf, NF. inf, exactamente. Entonces, si ustedes calculan por separado los factoriales, esto da inf y esto de aquí también da inf. Pero no porque sean resultados infinitos. Sabemos que son finitos los resultados, nada más que estos valores son más grandes que el número real más grande que puede representarse en punto flotante de doble precisión, y en ese caso la representación era como inf. Claro, si divido inf para inf, tengo que no es un número lo que estoy obteniendo. ¿Se entiende? Entonces, lo que quiero que quede claro en esta parte es el tema de que los factoriales, cuando uno trabaja con un cociente de factoriales, es importante tratar de ver cómo uno simplifica la operación, y una vez que se simplifica, ahí recién se hace la operación correspondiente para calcular el resultado. En este caso, bueno, si yo hiciese esto de manera estricta, tengo 500 por 1, que es factorial de 499 para 499, y ya sé pues que eso me da igual a 500, ¿no? A esto me refiero con el tema de hacer el resultado paso a paso, de tal manera de evitar estos desbordamientos que me llevan a cosas como esta, de que el factorial de 500 para el factorial de 499 me da algo que no es un número. ¿Queda claro? Bueno, tanto en permutaciones como en combinaciones trabajaremos con factoriales, así que por favor este tip deben tenerlo presente en los dos casos, en permutaciones y combinaciones. Si tienen alguna duda, me dicen por favor. ¿Estamos bien hasta ahí? Ok. Bien, entonces, espero que haya quedado claro con este ejemplo que hicimos en MATLAB, y eso aplica en calculadora o en cualquier otra plataforma de cálculo, el tema de que pueden haber desbordamientos en el cálculo de cocientes entre factoriales. En estos siguientes ejemplos que tenemos en esta lámina, tenemos la misma idea, ¿no? Ahora, en lugar de tener números, tenemos expresiones que dependen de n. Tenemos n más 2 factorial dividido para n factorial. Bueno, pues esto se puede simplificar y me queda aquí un polinomio de segundo orden que se obtiene del resultado de multiplicar n más 2 con n más 1. Y así, en este tercer ejemplo, n menos 2 factorial dividido para n más 1 factorial, bueno, pues uno puede expresar este n más 1 factorial en términos de estas expresiones, simplificar
el n-2 factorial y le queda 1 dividido para este polinomio de tercer orden que se obtiene del resultado de multiplicar n+1 por n-1. ¿Ok? Espero que haya quedado claro el tema de que cuando tenemos cocientes de factoriales no podemos darnos el lujo de calcular el numerador y luego el denominador y luego hacer la división. No, primero debemos tratar de buscar la forma de simplificar y de ahí calcular el resultado para evitar desbordamientos. Dicho eso, pues ahora sí veamos lo que son las permutaciones y como había dicho, el tema de permutaciones son de dos tipos, con y sin repetición. Vamos a empezar hablando de permutaciones sin repetición. ¿Qué significa sin repetición en términos matemáticos? Que un evento solo se ejecuta o solo aparece una vez y no se puede repetir, como su nombre lo indica. Definamos eso de manera mucho más clara a través de este ejemplo que probablemente todos en algún momento lo han utilizado. Vamos a asumir que tenemos la baraja que nosotros usualmente usamos. Esta baraja tiene 52 cartas, ¿ok? Y vamos a asumir que de estas 52 cartas sacamos una carta y el resultado que obtenemos al sacar entre esas 52 cartas una es el 2 de trébol, ¿ok? Entonces, si nosotros sacamos de la baraja el 2 de trébol y seguimos sacando cartas, ninguna de las 51 cartas restantes va a volver a ser el 2 de trébol. ¿Por qué? Porque el 2 de trébol ya salió. Entonces, lo que nos está diciendo es que cuando nosotros tenemos un conjunto de elementos y de esos elementos tomamos algún elemento, el tema de sin repetición significa que ese elemento, una vez que se toma del conjunto, no regresa al conjunto original, por lo cual no puede volver a aparecer en el resultado. Eso implica el tema de permutaciones sin repetición. ¿Ok? Ahora, ¿qué significa permutar? Que es el otro tema que es importante saber. Permutar significa reordenar o cambiar el orden de un arreglo. Entonces, esa es otra de las cosas que hay que tener en cuenta. Un sinónimo de permutar es reordenar, ¿sí? O cambiar el orden o rearreglar o definir un orden para los elementos de un conjunto. ¿Ok? Entonces, estas dos cosas tienen que quedar claras. Cuando decimos permutaciones sin repetición, significa que tenemos un conjunto, como se indica aquí, de n elementos. Vamos a ir tomando uno a uno estos n elementos y lo vamos a poner en un orden determinado. Una vez que sale un elemento del conjunto donde están estos elementos originalmente, no puede volver ese elemento a volver a aparecer. Y cuando digo vamos a permutar, significa que vamos a ubicar en algún orden estos elementos de aquí. ¿Ok? Entonces, dicho eso, pues ahora sí analicemos este teorema que tenemos en esta parte de aquí. Este teorema es sobre permutaciones sin repetición. Si nosotros tenemos la secuencia de n elementos, donde estos n elementos son diferentes, entonces existe n permutaciones de estos n elementos. Es decir, si nosotros tenemos un conjunto de n elementos, existen n factorial maneras diferentes de ordenar estos elementos que están aquí. Esto es un teorema, por lo tanto necesita de una demostración, así que esto lo vamos a hacer acá. Primero hagamos un ejemplo para que quede claro lo que es permutar y después demostramos el tema que estamos diciendo. Entonces vamos a asumir que tenemos un conjunto formado por los elementos 1, 2, 3 y vamos a calcular las permutaciones. A propósito, sabemos que por la fórmula del teorema, aunque no hemos demostrado, el número de permutaciones de estos tres elementos es 3 factorial, y 3 factorial es 3 por 2 y por 1, lo cual es 6. Bueno, veamos cómo podemos ordenar estos tres elementos. Podemos colocar 1, 2, 3, 1, 3, 2, eso sería todo, después sería 2, 1, 3, 2, 3, 1, luego sería 3, 1, 2, 3, 2, 1.
Aquí están los 6 ordenamientos que yo puedo, en los que yo puedo colocar estos 6 elementos, estos 3 elementos, disculpen, que forman parte del conjunto X. Entonces, esto es una permutación. Esto es la permutación 1, esta es la permutación 2, esto es la permutación 3, y así sucesivamente hasta la permutación 6. Listo. Dicho esto, pues, ahora sí, vamos al caso de la demostración del teorema que estábamos analizando. Lo que nos dice es, en este caso, que tenemos un conjunto de n elementos. Vamos a tener un conjunto X formado por el elemento 1, el elemento 2 y así sucesivamente hasta el enésimo elemento. ¿Ok? Este es el conjunto del cual nosotros vamos a ir tomando valores para ordenarlos. ¿Ok? Anotemos una secuencia o una permutación, una posible permutación de los elementos de este conjunto. Ok, entonces vamos a poner simplemente espacio. Aquí estará el primer elemento, aquí irá el segundo elemento, aquí irá el tercer elemento y así sucesivamente hasta que acá tendremos el enésimo elemento. Esto es simplemente indicar, aquí en esta primera posición voy a colocar el primer elemento, aquí en esta segunda posición voy a colocar el segundo elemento, aquí en esta tercera posición colocaré el tercer elemento y así sucesivamente hasta que en la posición enésima colocaré el último elemento. Ok, en verde voy a poner el número de elementos que tenemos para seleccionar el primer elemento. Como para el primer elemento todavía no hemos incluido ningún otro elemento del conjunto n, para este caso tenemos n elementos, n opciones. ¿Ok? Para el segundo caso, si ya hemos elegido un elemento, en este segundo caso tenemos n-1 elementos, entre los cuales tengo que seleccionar el elemento que va ahí. Para el tercer elemento tengo n-2 elementos que tengo que seleccionar, o de los cuales tengo que seleccionar al elemento que va en la posición 3. Y cuando llegue al final, ya voy a tener solamente un elemento en este conjunto, que es el que lo voy a colocar ahí. Como para formar una permutación o una secuencia de estos n elementos que tengo aquí, tengo que seleccionar un elemento de entre los n y luego un elemento de entre los n-1 elementos que me quedan en este conjunto y luego un elemento de entre los n-2 elementos que quedan en este conjunto y así sucesivamente hasta que coloco en este espacio el único elemento o el último elemento que me queda de este conjunto, pues esto es un caso del principio de la multiplicación. Y el principio de la multiplicación, pues ya sabemos que nos dice multiplique, ¿no? Estos valores. Eso le va a dar el resultado que usted está buscando. Y esto no es otra cosa más que el factorial de n. Entonces, con esto queda claro que el número de permutaciones de n elementos es n factorial. ¿Ok? Entonces, en este caso, lo que estamos diciendo es, tenemos un conjunto de n elementos, vamos a seleccionar todos esos n elementos y los vamos a poner en un orden determinado. Esta fórmula de aquí lo que nos está diciendo es cuántos arreglos, cuántas permutaciones o cuántas secuencias de estos n elementos se puede obtener y eso es n factorial permutaciones o n factorial secuencias. ¿Queda claro? ¿Sí? Ok. No sé si a César le queda claro esto. A César Sarango. Muy bien, en este caso, entonces, vamos a hacer algunos ejemplos que muestren el resultado, o más bien dicho, la aplicación de lo que acabamos de estudiar. ¿Ok? Entonces, voy a hacer un par de ejemplos yo y los demás los hacen ustedes para que quede claro. Antes de hacer los ejemplos, quiero que quede claro qué es lo que estamos haciendo.
Nosotros estamos calculando únicamente, o este teorema lo que nos dice es únicamente cuántas opciones de reordenamiento hay. No nos está diciendo cuáles son esas opciones. En este ejemplo, justamente, nos muestra ese caso. Entonces, lo que nos dice aquí es calcule y liste. Normalmente, lo que nosotros no vamos a hacer es listar las soluciones. No vamos a indicar cuáles son las soluciones porque eso es una tarea quizá más compleja que el tema de calcular simplemente cuántas soluciones hay. Entonces, en este caso nos piden que calculemos y listemos las permutaciones de las letras de la palabra mat, ¿ok? Entonces, en este caso, nuestro conjunto X está formado por las letras M, A, T y H, por supuesto. ¿Ok? Mat. Ok, entonces, el tamaño de este conjunto de elementos es 4, ¿ok? Y por lo tanto, el número de permutaciones de 4 elementos va a ser igual a 4 factorial. Esto es 24. Esto ustedes ya pueden calcular, ¿ok? Entonces, hasta aquí normalmente nosotros vamos a llegar en los casos en los que estamos estudiando, que es simplemente calcular el número de permutaciones, ¿ok? Lo que nos pedía acá, aparte de calcular el número de permutaciones, que ya lo hemos hecho, lo que nos pedía también es que indiquemos cuáles son esas permutaciones. Entonces, aquí están las 24 permutaciones o las 24 formas de poner en un orden estas 4 letras. ¿Ok? Entonces, esta parte es un poco más complicada, el generar las soluciones, que simplemente calcular el número de soluciones. Nosotros nos vamos a quedar contentos con el simple hecho de calcular soluciones, el número de soluciones, más no cuáles son esas soluciones, que usualmente es una tarea mucho más compleja. ¿De acuerdo? ¿Queda claro? Bien. Vamos a hacer el siguiente ejemplo con mi ayuda y lo demás lo pueden hacer ustedes usando la lógica. Entonces, este es un caso directo de aplicación de permutaciones. Aquí no había que pensar mucho. No había que pensar mucho en el cálculo del número de soluciones. Sí hay que pensar en el tema de cómo genero esto de aquí. ¿Ok? En este ejemplo número 2 ya no es un caso de aplicación directa de la fórmula. Por lo menos no de la forma en la que hemos hecho en el primer ejemplo. El segundo ejemplo nos dice cuántas permutaciones de las letras A, B, C, D, E y F contiene la subcadena D, E y F. Ok. Entonces, aquí nos está diciendo que las letras D, E y F deben ir juntas y en el orden en el que aquí se indica. Por lo tanto, si nosotros describimos el conjunto que va a ser el dominio del cual vamos a tomar los elementos para ponerlos en la secuencia, los elementos serían, les decía, los elementos serían A, B, C, D, E y F. ¿Ok? Esta parte es importante. Fíjense que en el conjunto de arriba, las letras eran la M, la A, la T y la H. Cada letra o una letra era un elemento. Ahora, no necesariamente un elemento de este conjunto es una letra, puede ser una secuencia de letras. Y la pregunta es por qué D, E y F, siendo 3 letras, son un solo elemento. La razón es porque nos pide el ejemplo que estas 3 letras deben ir juntas y en ese orden. Entonces, necesariamente esas 3 letras deben ser tratadas como un elemento. Bueno, este conjunto tiene 4 elementos. ¿Ok? Por lo tanto, existen 4 factorial maneras diferentes de reordenar estos elementos. Y por lo tanto, el número de permutaciones de 4, que es 4 factorial, es igual a 24. Y 24 son las soluciones para este problema. ¿Queda claro?
Ok, listo. El siguiente ejemplo, el 3, es un tanto parecido al 2. La diferencia está en este caso que, de nuevo, nos preguntan cuáles son las permutaciones de las letras A, B, C, D, E y F, pero a diferencia del ejemplo 2 nos dicen que D, E y F tienen que ir juntas, pero en cualquier orden, es decir, puede ir D, E y F o E, F, D o F, E, D en cualquier orden, ¿ok? Entonces, calculen por favor el número de respuestas o de soluciones que hay para este problema. Ya está. Más bien justifiquen el por qué. ¿Lo lograron? ¿Justificaron el por qué? ¿Alguien nos ayuda? Inge, sería porque hay una permutación dentro de la permutación, entonces se debería aplicar el Exactamente. principio de multiplicación. Exactamente, exactamente. Para que quede claro, muchas gracias, Javier, es correcto lo que usted dice, ¿no? Para justamente dejar claro cómo viene este tema de la solución, entonces ahora el conjunto de elementos va a ser A, B y C, y en este caso las letras D, E y F ya no pueden ser una secuencia como habíamos puesto antes, van a ser un nuevo conjunto, en este caso un subconjunto, ¿no? Entonces va a ser D, E y F. Entonces, una posible permutación, en este caso, va a estar dada por poner 4 elementos, ¿ok? Digamos que aquí, esto es un ejemplo, ¿no? Digamos que aquí pongo A, aquí pongo C, aquí pongo D, E y F, y acá pongo B, ¿ok? Entonces, en este caso, ¿ok? Tengo 4 elementos que ordenar. Eso se lo puede hacer de 4 factorial maneras diferentes. Pero uno de estos elementos es un subconjunto. Entonces, una vez que ubico estos 4 elementos, tengo que, para definir una secuencia, tengo que estos 3 elementos también ponerlos en un orden. Y estos 3 elementos se pueden poner de 3 factorial maneras distintas. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Queda claro? Ok. Entonces, el número de soluciones es 4 factorial por 3 factorial. ¿Queda claro? ¿Sí? Si tienen alguna consulta, por favor, de esta parte, me indican, por favor, para que no queden cabos sueltos o no vayan a confundirse de pronto en algo. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Ok. Bueno, vamos. Acá tenemos más ejemplos. ¿Ok? Entonces, en este caso tenemos un ejemplo. Bueno, el texto está en inglés, les voy a ir traduciendo y ustedes van a irlo desarrollando, ¿ok? Entonces, nos dice lo siguiente. Tenemos un librero que contiene 5 libros de alemán, 7 libros de español y 8 libros de francés. Cada libro es distinto de los demás. O sea, cada libro es diferente, en pocas. Las preguntas son, en el literal A nos preguntan de cuántas maneras diferentes se pueden reordenar o se pueden arreglar estos libros, sin ninguna restricción. Entonces tenemos 8 libros de francés, 7 libros de español, 15, más 5 libros de alemán. En total tenemos 20 libros. Y la pregunta es, sin ninguna restricción, si tenemos 20 libros, ¿de cuántas maneras diferentes podemos reordenar estos elementos? Pues son 20 elementos, 20 factorial maneras diferentes. Esto es bastante sencillo. La pregunta B nos dice de cuántas maneras diferentes se pueden hacer estos libros, se pueden reordenar estos libros, disculpen, si no deben estar juntos libros del mismo lenguaje. ¿Ok? En este caso ya nos dan una restricción. La restricción es que libros del mismo lenguaje no deben estar juntos. Perdón, deben estar juntos. Deben estar juntos, disculpen, yo aquí traduje mal. Deben estar juntos es lo que nos está diciendo. ¿Ok? La característica en el literal B es que los libros de alemán
deben ir juntos, los libros de español deben ir juntos y los libros de francés deben ir juntos, ¿ok? En el literal C nos dice cuántos arreglos se pueden hacer a partir de estos libros si todos los libros de francés deben estar juntos. En este caso, en el literal C, a diferencia del literal B, solo se pide que los libros de francés estén juntos. Y en el literal D nos dice de cuántas maneras se pueden arreglar estos 20 libros si no deben haber libros de francés que estén juntos. Antes, en el literal C, se pedía que los 8 libros de francés estén juntos. En este literal D se pide que los 8 libros de francés no estén juntos. ¿Ok? Entonces, los literales interesantes para este problema son B, C y D. Por favor, revísenlos y empiezan a dar una solución para estos problemas. ¿Alguien tiene una sugerencia de cómo resolver el literal B? Bueno, lo que yo hice fue, o sea, por cada idioma sería 5 factorial, 7 factorial y 8 factorial. Y aparte sería por 3 factorial porque puede ser en cualquier orden o Los sea, libros. del idioma. Materia. Ajá. Ajá. Es correcto. Es correcto. Entonces, lo que dice, muchas gracias, Leonardo. Entonces, lo que dice en este caso, Leonardo, es que para el literal B, tenemos un conjunto dominio formado por libros de alemán, libros de español y libros de francés, donde G es un conjunto formado por G1, G2, G3, G4, G5. S es un conjunto formado por S1, S2 y así sucesivamente hasta S7. Y finalmente F, déjenme ponerle por acá, F es un conjunto formado por 8 Fs, ¿no? F1, F2 y así sucesivamente hasta F8. ¿Ok? Entonces, efectivamente, en este caso yo primero tengo que poner en un orden las materias. Eso se lo hace de 3 factorial maneras diferentes. Luego, una vez que elijo ese orden de materias, tengo que a los libros de alemán ponerlos en un orden. Eso se lo hace en 5 factorial maneras diferentes. Luego, a los libros de español, estoy tomando el orden en el que aparecen en la descripción, serían 7 factorial, los pongo en algún orden, esos de 7 factorial maneras diferentes. Y finalmente a los libros de francés también los pongo en algún orden determinado y el número total de ordenamientos es 8 factorial. Por lo tanto, esa es la respuesta a la pregunta B. ¿Sí? Entonces, esto es lo que, así es como debería pensarse. Perfecto, muy bien. En el literal C nos decía cuántos arreglos diferentes se pueden hacer de estos libros si todos los libros de francés deben estar juntos. ¿Ok? Acá nos piden que los libros de francés estén juntos. Entonces, ¿cómo hacemos esto? ¿Alguien tiene alguna sugerencia de cómo resolvió? Yo, profe, tendríamos que hacer como un solo conjunto, ¿no? Porque no nos dice que, no hay más restricción que los libros de francés deben estar juntos, por lo que Ajá. serían 12 libros en total de los de alemán y de español. Y haríamos como que los de francés son un solo libro, entonces tendríamos 13. Y de ahí le multiplicaríamos por las posibilidades que tienen los 8 libros de francés. Efectivamente, es correcto lo que nos dice Glenn, y lo que nos dice Glenn es que los libros de alemán no tienen ningún problema, por lo tanto ponemos G1, G2 y así sucesivamente hasta G5. Luego, los otros libros que no tienen problema son los de español, entonces tenemos S1, S2 y así sucesivamente hasta S, ¿cuántos son de español? Son 7. ¿Ok? Y luego lo que nos dice es que los libros de francés, que son 8, forman un grupo porque estos deben ser tratados de manera especial y es el hecho de que deben ir juntos. ¿Ok? Entonces aquí tenemos los 8 libros de francés
que deben ir juntos. Ok, entonces el tamaño del conjunto X es 13. Ok, por lo tanto, el número de soluciones para este problema está dado por el número de ordenamientos de estos 13 elementos, pero uno de estos elementos es un subconjunto y ese subconjunto tiene 8 elementos y por lo tanto el número de elementos o el número de ordenamientos en los que se puede generar estos o se puede poner estos 8 elementos es 8 factorial y ese es justamente el resultado de esta pregunta. ¿De acuerdo? ¿Queda claro? ¿Sí? Ok, y finalmente en la pregunta número D nos dice ¿de cuántas maneras se puede reordenar estos libros si no deben haber 2 libros de francés que estén juntos? ¿Ok? No sé si tienen alguna consulta. Alguna sugerencia, disculpen. Ok. Quizá esta es la parte más desafiante de este ejercicio. Y obviamente no es tan trivial el tema. Así que vamos a resolver, en este caso, escribiendo una posible solución para entender cómo podríamos, o cómo vamos, más bien dicho, a garantizar el hecho de que no hayan libros de francés juntos. ¿Ok? Entonces, nosotros aquí tenemos 12 libros y vamos a poner posiciones para esos 12 libros. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Aquí vamos a colocar los 12 libros que no tienen problema. Ok, y contemos cuántos espacios tenemos entre estos libros. Aquí está el espacio número 1, el espacio número 2, el espacio 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10, el 11, el 12 y el 13, que son estos espacios de aquí. Entonces, la forma que yo tengo de garantizar de que no hayan libros juntos es el hecho de poner en estos 12 espacios en rojo los libros que no tienen problema. ¿Ok? Es decir, en esos 2 espacios van los libros de alemán y español. ¿Ok? Y en los espacios restantes yo coloco en los verdes, en esos 3 espacios yo debo elegir 8 espacios para colocar en cada uno de esos espacios los libros de francés. Entonces, cuando yo coloque en esos espacios en verde los libros de francés, automáticamente se dan cuenta de que hay un libro que está en el medio y que deja que no hayan libros de francés juntos, ¿sí o no? Ok, entonces, teniendo en cuenta esto, el número de soluciones para este problema está dado por: ubico a los 12 libros que no tienen problema en algún orden. Eso se lo puede hacer de 12 factorial maneras diferentes. Y luego, de estos 13 casilleros, escojo uno para el primer libro de francés. Entonces, para el primer libro de francés tengo 13 casilleros. Para el segundo libro de francés, de estos 12 casilleros que me quedan, escojo uno. Tengo 2 espacios. Para el siguiente libro de francés, escojo uno de 11 espacios que me quedan. Para el siguiente 10, para el siguiente 9, para el siguiente 8, para el siguiente 7. A ver, déjenme ir contando. Aquí tendríamos 8 libros, 7 libros, 6 libros, 5 libros, 4 libros, 3 libros, 2 libros, 1 libro. Me falta un valor más y ese valor más es 6. Entonces, para poner uno de los 8 libros, tengo 3 espacios. Para poner uno de los 7 libros que me quedan de francés, me quedan 2 espacios. Para poner uno de los 6 libros de francés que me quedan 11 espacios. Para poner uno de los 5 libros que me quedan 10 espacios. Para poner uno de los 4 libros que me quedan 9 espacios, 8 espacios, 7 espacios, 6 espacios, y este es el resultado final.
¿Queda claro? ¿Sí? ¿O no? Si tienen alguna pregunta hasta aquí, me dicen por favor. ¿Estamos bien hasta ahí entonces? ¿Sí? ¿Me confirman por favor? Bien. Bien, en este ejemplo que acabamos de hacer, el último problema justamente nos muestra aquellos casos interesantes donde es importante poder usar los métodos de conteo de manera apropiada para calcular el número de soluciones correcta. ¿Ok? Entonces, por favor, siempre que les sea posible, ataquen un problema de una de dos maneras diferentes. Pongan el conjunto de elementos que ustedes van a tener que poner en el arreglo, como hemos hecho en estos casos, o en su defecto, construyan un ejemplo de solución que les dé una pista de cómo deberían ubicar los elementos dentro de la solución para poder garantizar que se cumplan con las restricciones del problema o las condiciones del problema. Una vez hecho eso, el resto es bastante simple, el tema de saber qué multiplico y por qué, ¿ok? Listo. Dicho eso, pues no sé si tienen alguna consulta, me dicen por favor. Bien, vamos a hacer otro tipo de ejemplos que también aparecen a la hora de resolver permutaciones y es justamente los casos que vamos nosotros a ver en esta lámina, ¿ok? Entonces tenemos dos ejemplos que tratan del mismo tipo de problema. Vamos a empezar haciendo el ejemplo número 5, que es bastante sencillo. Nos dice de cuántas maneras diferentes, aquí debería decir o enfatizar de maneras diferentes, se pueden sentar 3 personas alrededor de una mesa circular, ¿ya? En este caso, nos pone una nota y nos dice, si un arreglo se obtiene de otro haciendo que todos se muevan n asientos en el sentido de las manecillas del reloj o en el sentido contrario a las manecillas del reloj, los arreglos se consideran idénticos. Aquí tenemos el ejemplo número 5 puesto en esquema. ¿Ok? Entonces pongámosles nombres a estos monigotes que tenemos aquí para que quede claro el tema. Entonces aquí digamos que está María, Juan, ¿ok? Y este digamos que es Luis. Entonces, si yo muevo este arreglo 120 grados en el sentido de las manecillas del reloj, ahora aquí tengo a María, ahora acá tengo a Luis y acá tengo a Juan. Si este arreglo lo vuelvo a mover 120 grados en el sentido de las manecillas del reloj, ahora acá tengo a Luis, acá tengo a Juan y acá tengo a María. ¿Ok? Y esto lo voy a mover, si lo muevo otra vez 120 grados, volvería al caso original. ¿Ok? Si hago estos 120 grados, disculpen. ¿Ok? Si muevo estos 120 grados, vuelvo al arreglo original y pues se dan cuenta ustedes que esta es la situación. Bueno, en este sentido, si ustedes se fijan, la condición del problema nos dice que esta nota, si un arreglo se obtiene haciendo que otro se mueva n asientos en el sentido de las manecillas del reloj o en el sentido contrario, los arreglos se consideran idénticos. Bueno, para este problema, este arreglo es igual a este arreglo y es igual a este arreglo. Entonces, estos 3 arreglos diferentes cuentan como el mismo arreglo para el problema. ¿Por qué? Porque lo que se estuvo haciendo es simplemente rotando este arreglo en el sentido de las manecillas del reloj, en el sentido de las manecillas del reloj, en el sentido de las manecillas del reloj. Si yo hago lo mismo en el sentido contrario a las manecillas del reloj, la historia es similar. Estos 3 arreglos que parecen diferentes, disculpen, son lo mismo, son iguales bajo las condiciones del problema. Ahora, lo que quiero que quede claro es, fíjense cuántas rotaciones puedo hacer hasta que obtenga o llegue al mismo arreglo.
Entonces, si yo tengo 3 elementos, tengo un arreglo, 2 arreglos, 3 arreglos, y cuando este lo roto, vuelvo al original. Entonces, con 3 personas tengo 3 rotaciones que me dan exactamente el mismo arreglo. Entonces, ahora sí, entendiendo eso, calculemos el número de soluciones para este problema. Entonces, el número de soluciones para este problema viene dado por ¿de cuántas maneras se pueden reordenar 3 elementos? De 3 factorial maneras diferentes. Pero si yo tengo 3 elementos o 3 personas sentadas en una mesa circular, resulta de que cada 3 arreglos son exactamente el mismo arreglo. 3 arreglos son exactamente el mismo arreglo. Entonces, para tomar en cuenta ese hecho de que 3 arreglos son exactamente el mismo arreglo, divido para 3. Esto me queda 3 por 2 factorial dividido para 3 y esto me queda 2 factorial. ¿Ok? Entonces, aquí la parte que les va a parecer quizá extraña es el hecho de por qué divido para 3. Divido para 3 porque cada 3 arreglos o 3 arreglos rotados son exactamente el mismo arreglo. Entonces, si no tomara en cuenta las rotaciones, el número de soluciones sería 3 factorial. Pero como me está diciendo que si yo roto un arreglo, ese arreglo da exactamente el mismo o equivale a lo mismo del arreglo de partida, pues he visto que cada 3 rotaciones tengo exactamente lo mismo. Entonces, por eso divido para 3 y eso me da como resultado 2 factorial. ¿Queda claro esto? ¿Sí? Ok. Entonces, si eso queda claro, el ejemplo número 6 lo pueden hacer sin ningún problema, ¿no? Nos dice de cuántas maneras se pueden sentar 6 personas alrededor de una mesa circular. El resultado es 5 factorial. Por favor, justifiquen por qué es 5 factorial. Ok. ¿Cuál es la solución entonces en este caso, estimado Kevin? ¿Cómo solucionamos este problema? Kevin Martínez. Yo. Lo solucionaría igual que el anterior problema. Lo que haría es 6 factorial dividido para 6. Ok, perfecto. 6 por 5 factorial sobre 6 y nos daría igual a 5. Perfecto. Sí, es correcto. Ok, si tengo 6 personas sentadas en una mesa, a esas 6 personas las puedo ubicar en 6 factorial maneras diferentes. Pero como me dicen que el hecho de rotar no genera un nuevo orden, pues 6 personas se pueden rotar de 6 maneras diferentes dando el mismo orden, y esto es igual a 5 factorial y esto es 120. Si tienen alguna consulta de esta parte, me dicen por favor. ¿Queda claro? Entonces, este es otro tipo de ejemplo clásico que se puede ver cuando trabajamos con el tema de factoriales, ¿ok? Listo. Muy bien, entonces con esto hemos terminado el tema general de permutaciones y ahora vamos a entrar a lo que se denomina permutaciones generalizadas, ¿ok? Bien, un tema que se me estuvo escapando antes de pasar a este nuevo caso de permutaciones es qué pasa cuando tengo en general n personas sentadas alrededor de una mesa circular, ¿no? Entonces, con n personas, el número de soluciones sería igual a n factorial dividido para n. Esto es n por n menos 1 factorial dividido para n. Y esto me queda n menos 1 factorial, ¿no? Que es un poco lo que estábamos nosotros utilizando, ¿no? Si quieren una fórmula, pues esta sería. Si no, creo que ustedes saben razonar perfectamente y no necesitamos aprendernos una fórmula. Listo. Ahora sí vamos al caso de permutaciones generalizadas.
¿Ok? En permutaciones generalizadas tenemos dos tipos de permutaciones. Las permutaciones sin repetición y las permutaciones con repetición. Vamos a empezar analizando lo que son las permutaciones sin repetición. Entonces, vamos a ir directamente al teorema, ¿ok? En este caso, lo que nosotros vamos a considerar es que tenemos n elementos en el conjunto de partida y de estos n elementos seleccionamos k elementos. K elementos donde k va a ser menor o igual que n y mayor o igual que 0. ¿Ok? Entonces, de estos n elementos que tenemos en el conjunto, seleccionamos k de ellos y los ordenamos. Este teorema justamente nos dice de cuántas maneras se pueden seleccionar k elementos de este conjunto de n elementos con esta condición y ordenarlos. El resultado o la fórmula es esta que ustedes ven aquí, que es igual, simplemente la escribo en forma de numerador y denominador, ¿no? Entonces sería n factorial dividido para n menos k factorial. ¿Listo? Esa fórmula la vamos a deducir en este caso. Ok, entonces, vamos a demostrar más que a deducir. Ok, entonces nosotros tenemos n elementos, x1, x2, x3, y así sucesivamente hasta n elementos. Por otro lado, nosotros tenemos una permutación que tiene k elementos, donde esta es la primera posición, la segunda posición, la tercera posición, y así sucesivamente hasta la k-1 posición y la k posición. ¿Ok? Listo. Entonces, aquí tengo los k elementos de la solución. Acá en X tengo los elementos que yo debo poner en la solución, k de ellos. Recuerden nuevamente la condición que habíamos dicho. K está entre 0 y 1. Ok, dicho eso, pues la pregunta es, ¿de entre cuántos elementos yo puedo seleccionar el primer elemento de esta secuencia? Tengo n elementos. Para seleccionar el segundo elemento, como es sin repetición, entonces significa que el primer elemento que puse aquí ya no va a volver a aparecer. Eso implica que aquí ya van a haber solamente n menos 1 elementos. Aquí va a haber n menos 2 elementos. Y así sucesivamente. Entonces, si yo sigo ubicando los elementos en cada una de estas k posiciones, al final, ¿qué voy a obtener? Entonces, aquí es donde sí es importante que seamos observadores. Fíjense que este n de aquí que escribí, lo puedo escribir de otra manera. Y aunque no va a cambiar el resultado, pero nos va a dar una pista. n-0, n-1, n-2. 2 es 1 menor que 3, 1 es 1 menor que 2, 0 es 1 menor que 1. Entonces aquí vamos a tener el elemento n menos k menos 1 menos 1. Y aquí, como siguiente elemento, vamos a tener el elemento n menos k menos 1. ¿Queda claro esto que estoy poniendo? Sí, ¿no es cierto? ¿Ya? Por el principio de la multiplicación, esto sabemos que se multiplica. Así que el número de permutaciones de n elementos seleccionando k elementos es n por n menos 1 por n menos 2 y así sucesivamente hasta n menos
K menos 2 y N menos K menos 1. ¿Ok? Claro, pero este resultado no es el que tenemos acá. Acá tenemos un resultado más compacto. Entonces, para obtener ese resultado más compacto, ¿qué pasa si a esta expresión la multiplico por lo que falta, ¿no? Lo que falta hasta llegar a 1, que sería N menos K. N menos K más 1 y así sucesivamente hasta que esto finalmente se multiplique por 1. El elemento más chiquito va a ser 1. Y obviamente para no alterar el resultado voy a multiplicar y dividir para exactamente lo mismo. Entonces me quedaría N menos K. El siguiente término sería N menos K más 1. El siguiente término sería N menos K más 2 y así sucesivamente hasta la multiplicación por 1. ¿Sí me entienden lo que estoy haciendo, no es cierto? ¿Sí? ¿Está claro este paso? Si no está claro, me dicen por favor. ¿Está claro? Ok. Entonces, con eso, si notan ustedes, en el numerador tengo el producto de todos los enteros comprendidos entre 1 y n. El producto de todos los enteros comprendidos entre 1 y n, ¿qué es? N factorial. ¿Sí o no? En el denominador tengo el producto de todos los enteros comprendidos entre 1 y n menos k. El producto de todos los enteros comprendidos entre 1 y n menos k, ¿a qué es igual? Luis Pérez, ¿a qué es igual el producto de todos los enteros comprendidos entre 1 y n menos k? Ahí sí no sé. ¿A qué es igual el producto de todos los enteros comprendidos entre 1 y k? Entre 1 y n menos k, disculpe. Sería el factorial de 1 menos 1, 1 menos n menos 1, 1 por k, producto factorial. No lo entendí. A ver, ¿a qué es igual el producto de todos los enteros comprendidos entre 1 y 5? Al factorial de 5. Ok. ¿A qué es igual entonces, con el mismo razonamiento, el producto de todos los enteros entre 1 y n menos k? Sería igual a n menos k factorial. Ok, listo. Ok, ese sería el resultado. Déjenme ponerle esto bien nada más. Listo, este sería el resultado. ¿De acuerdo? Listo, y este es el resultado que teníamos anteriormente. Entonces, esta es la fórmula que nos permite calcular el número de permutaciones de k elementos que se seleccionan entre n elementos. ¿De acuerdo? Ahora, la pregunta es, ¿qué pasa si se seleccionan todos los elementos? Entonces, si se seleccionan todos los elementos, es decir, si k es igual a n, estaríamos en presencia de P, N, N. Esto es igual a, según esta fórmula, N factorial dividido para N menos N factorial. Esto es igual a N factorial dividido para 0 factorial. Esto es N factorial. Y esto es igual a P de N. Entonces, fíjense ustedes, ahora pueden entender por qué esta es una permutación generalizada. Se llama permutación generalizada porque justamente este es un caso más general que este de aquí.
Y de hecho es un caso más general porque cuando K vale N, obtenemos como caso particular lo que hasta ahora venimos estudiando. ¿Queda claro esta parte? ¿Sí? ¿Tienen alguna consulta hasta aquí? Me dicen, por favor. Muy bien. Entonces, con esto hemos visto que esta fórmula que está aquí es correcta. Y lo que nos queda pendiente es el tema de permutaciones, en cambio, generalizadas con repetición. Me adelanto simplemente en mostrarles, bueno, ya hicimos esto, de P de n, K, n factorial, ya lo hicimos en la anterior lámina. El ejemplo número 6, el ejemplo número 8, disculpen, es un caso de permutaciones generalizadas con repetición. No voy a mostrarles la fórmula ahora porque la fórmula es un tanto compleja. Es más fácil entender aquí sí con un ejemplo. Entonces, fíjense ustedes aquí que tenemos la palabra Massachusetts. Massachusetts es una palabra que tiene letras repetidas. Las letras repetidas son la S, que aparecen 4 veces. Ok, tiene la T también. Ok, entonces la forma de resolver esto es la siguiente. Ok, es ¿cuántas letras tiene esta palabra? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Déjenme ir contando con el puntero para no marearme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ok, tiene 13 letras. Por lo tanto, esto es 13 factorial. Pero como hay letras que se repiten, ok, hay que tomar en cuenta lo siguiente. Que si yo pasara esta S a esta posición y esa S que está en la última posición la paso al lugar de esta S, obtengo exactamente la misma palabra. Obtendría Massachusetts. Si yo cambio esta T por la posición de esta T, la historia es la misma. Sigo teniendo la palabra Massachusetts. Entonces tengo que tomar en cuenta que estos cambios generan exactamente la misma palabra. Entonces lo que tengo que hacer es dividir para el factorial del número de letras, del número de veces que se repite cada letra. La letra M se repite una sola vez, el factorial de 1 es 1. La letra A se repite 2 veces, por lo tanto divido para el factorial de 2. La letra S se repite 4 veces, por lo tanto divido para el factorial de 4. Y la A ya consideramos, la C se repite una sola vez, la H se repite una sola vez, la U se repite una sola vez, la S ya la consideramos, la S repite una sola vez y ya la consideramos, y la T creo que no consideramos, ¿no es cierto? La T no consideramos, por lo tanto dividimos para 2 factorial. Si ustedes dividen 13 factorial para este producto de factoriales, este es el resultado que ustedes van a obtener en este caso. Listo, y esto es el tema de permutaciones generalizadas con repetición. ¿Por qué se llaman permutaciones generalizadas con repetición? Justamente porque, como su nombre lo indica, se repiten algunas letras, ¿ok? Y ya no es como antes que sacábamos una letra y esa letra no podía volver a aparecer. Los demás son ejemplos que ustedes pueden aplicarlo de manera sencilla usando la fórmula. Por ejemplo, el ejemplo número 9. Con esto terminamos. El ejemplo número 9 nos dice de cuántas maneras se pueden seleccionar el presidente, vicepresidente y secretario tesorero de un grupo de 10 personas. Esto se lo puede hacer si tengo 10 personas, de estas 10 personas selecciono 4 y esas 4 personas tienen una jerarquía, ¿ok? Por lo tanto, esto es 10 factorial dividido para n menos 4, que sería 6 factorial. Esto es 10 por 9 por 8 y por 7 por 6 factorial dividido 6 factorial. Esto es 10 por 9 por 8 y por 7, ¿no? Este resultado de aquí. ¿Listo? Y así las demás cosas. En los demás ejemplos. En el ejemplo número 10 simplemente hay que tener en cuenta una cosa. Cuando hablemos de la palabra comité, los comités son conjuntos, no son secuencias. Entonces, lo que nos pide aquí es calcular el número de conjuntos formados por 2 personas que se pueden seleccionar a partir de un total de 3 personas, ¿ok? Eso simplemente. Bueno, listo, colegas. Con esto terminamos entonces esta clase de
permutaciones. Nos vemos en la siguiente clase.